A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una mujer que en la víspera de su matrimonio, mientras conversaba con su novio en la sala de su casa, recibió de él una pequeña caja de madera con una carta, y al querer abrirla, él le pidió que la leyera después. En ese momento, el novio sacó una pistola y se disparó en el pecho. A aquella mujer desde entonces le decían la viuda soltera. Y cuando habían pasado los años y parecía condenada a la soledad, apareció un fotógrafo judío alemán que le propuso matrimonio y se casaron en poco tiempo. De aquel matrimonio hubo 4 hijas y el mundo habría de reconocer a una de ellas como Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Sí, Frida Kahlo, la gran pintora mexicana de todos los tiempos. La vida artística de Frida empieza con un doloroso accidente que, a los 16 años, la deja postrada en cama durante varios meses. Y allí, desde el dolor y entre las sábanas y los aparatos ortopédicos, empieza a pintar su soledad y su ternura. Tiempo después, le presenta sus cuadros al famoso artista Diego Rivera, y él acepta su talento, y los dos se aceptan y se convierten en amantes, en esposos, para luego divorciarse y volverse a casar. La vida de Frida Kahlo fue de entrega total al arte y al amor, a las ideas de justicia y a la lucha por la dignidad y la identidad mexicanas. Y un día como hoy, 13 de julio de 1954, no pintó más. Su lienzo quedó en blanco, sus colores y pinceles quedaron esperando, y fue recibida entonces por el silencio. Pero nos dejó una vida comprometida con la lucha y el amor en medio del sufrimiento. Y nos deja su arte que brilla con luz propia en la historia de México y de América. Las principales noticias del día. Titulares. Tendremos un especial del arquitecto Sixto Durán Ballén cuando se conmemora el centenario de su nacimiento en la primera parte de la entrega. Segmento de opinión, nueva política de hidrocarburos, decreto 95. En política internacional, patria o vida. Editoriales de Ramiro Ruiz, las órdenes de Jorge Yunda, Roberto Vaquerizo, decreto ejecutivo número 95, y Fernando Balseca, Isa o Barbarie. Sixto Durán Ballén nació en Boston el 14 de julio de 1921. Ocupó la alcaldía de Quito entre 1970 y 1978. Fue el 37º presidente constitucional de la República del Ecuador entre el 10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996. Falleció en Quito el 15 de noviembre del 2016. Su gobierno estuvo marcado por fuertes medidas económicas y la guerra del Alto Cenipa. Una de sus más memorables frases fue "ni un paso atrás", dicha públicamente ante la invasión peruana a territorio amazónico ecuatoriano durante el conflicto del Cenepa en 1995. A continuación, les presentamos un especial sobre la vida, obra y trayectoria del arquitecto Sixto Durán Ballén en conmemoración de sus 100 años de nacimiento. Estamos con el arquitecto Sixto Durán Ballén, expresidente de la República, exalcalde de Quito, un sinnúmero de cargos que ha desempeñado en su trayectoria de casi 95 años. Arquitecto, queremos hacer una semblanza de su vida. Usted nace en Boston, ¿no? Sí, efectivamente mis padres estaban viviendo allá en Boston mientras papá terminaba su educación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él estudió ingeniería, sí. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Y estaba estudiando ahí, pues se casó entre me parece el segundo y tercer año, vino a vacaciones, había conocido ya a mamá, se casaron y fueron a vivir a
a Boston. Usted fue el primer hijo. Y entonces yo nací ahí en 1921, mi hermano César también nació allá en el 23, ya mi hermana Isabel, de los tres que somos, ella sí ya nació acá en Quito el 25, ella vive todavía, como yo. Mi hermano sí murió hace 10 años. Ya. Boston, ¿cuándo viene, a qué edad viene acá al Ecuador? Primero, ¿lo inscriben como ecuatoriano en Estados Unidos? Sí, fui inscrito en el consulado, hijo de padre y madre ecuatorianos, ¿no? Y esa inscripción fue lo que, cuando hubo algún momento una duda sobre mi nacionalidad, se sirvió para demostrar que yo era considerado ecuatoriano de nacimiento, aun cuando hubiera nacido en el Ecuador, en el exterior. ¿A qué edad viene al Ecuador? Casi a los 4 años. La familia vino al Ecuador a principios del año 25. En ese tiempo, mucha de la gente de la costa solía venir a invernar, como decían, en la sierra. Entonces vinimos a Quito el año 25. Mi hermana Isabel nació precisamente en esa época acá en Quito, en la antigua clínica Ayora que tenía el doctor Isidro Ayora, que era médico, ¿no? Pero propiamente para vivir en Quito vinimos a fines del año 29 y desde ahí pues esto ha sido nuestro hogar. O sea, del 25 al 25 vinieron a Quito, pero del 25 al 29... Guayaquil. En Guayaquil la costumbre era venir el invierno, la época de la primaria la hice en el Colegio La Salle, en Guayaquil, y cuando vino la familia a fines del 29, que a mi padre lo nombraron ministro de Hacienda, que se llamaba en ese tiempo, del gobierno del doctor Isidro Ayora. Y desde ahí, con excepción de los periodos de ir a la universidad de Estados Unidos o los años más tarde de trabajar en el Banco Interamericano, el resto de nuestra vida ha sido aquí en Quito. La escuela en Guayaquil, en La Salle. En La Salle. ¿Y aquí en Quito? Y aquí en Quito seguir acabar la primaria, la secundaria en el colegio de los jesuitas, okay, en el Colegio San Gabriel, en el centro, y la universidad toda en Estados Unidos, en Columbia University, cuando a su vez papá era el cónsul en Nueva York, cónsul de Ecuador. En su niñez, su papá, ministro de Hacienda, su mamá encargada del hogar, como lo hacían todas las mujeres en esa época. Sí, mamá pues a la casa. Mi madre nació en Riobamba, pero mis abuelos por el lado cordobés prácticamente tenían el proceso de vida en la provincia de Bolívar y en la provincia de Los Ríos por sus propiedades agrícolas. Y en los años iniciales de ella, de su juventud, los abuelos tenían una profesora inglesa que les daba clases, porque estaba allá en el campo, ¿no? ¿Cómo fue la adolescencia de Sixto Durán Ballén? ¿Cómo era Quito en esa época? ¿Cómo se divertían los jóvenes? ¿Qué hacían en esa época? Bueno, cuando la época pues de la secundaria básicamente, creo que cuando yo vine estaba en 5º curso, de manera que acabé 5º grado, acabé la escuela aquí y hice casi toda el periodo del colegio, de la secundaria. Éramos una época, como diría yo, muy reducida. Yo creo que el censo que
se había hecho en esa época, me parece que fue el año 32, arrojó a Quito menos de 300.000 habitantes, ¿no? Es decir, Quito llegaba hasta dónde, hasta la Alameda, hasta el básicamente terminaba en el Ejido. Mis padres, cuando papá vino de ministro, alquilaron una casa de la familia Ponce Luque en la calle Tarqui, es que básicamente era después de la Alameda, frente al parque del Ejido llamado, que después le pusieron algún rato el Parque de Mayo, ¿no? Claro. Pero era el Ejido, y era pues un ejido para ganado. De ahí para el norte muy poco había. La empresa llamada Anglo-French había comenzado a desarrollar un poco el inicio de la Mariscal, y cuando hicieron el tranvía, el límite era la avenida Colón, pero entre la Patria y la avenida Colón había gran parte que eran todavía simplemente potreros. Había una que otra calle, había muy cerca de aquí un pequeño sector hecho por la Caja de Pensiones, que se llamaba originalmente lo que llaman el Pulguero, que era porque el ingeniero que hizo eso era muy pequeño, entonces le decían el Pulga, Egues, y ese decían el Pulguero. ¿Al sur Quito hasta la Villaflora? Básicamente sí, hasta un poco, sí, Villaflora, muy poco, e inclusive una Villaflora bastante reducida, ¿no? Parte de las obras de villería en ese sector de la ciudad las hice yo cuando fui alcalde. Eso le da una idea de qué había 15, 20 años antes. Acaba el colegio y decide estudiar arquitectura. Sí, como mi padre estaba de cónsul general en Nueva York, se aprovechó pues la estadía allá para ir a la universidad. Yo ingresé el primer momento al Instituto Stevens de Tecnología, ahí hice el primer año, pero descubrí que más que ingeniería civil, yo quería arquitectura. Stevens no tenía arquitectura, entonces me transferí a la Universidad de Colombia, de la cual me gradué 4 años después, ¿no? ¿Qué pasó luego de eso? ¿Regresó al Ecuador? ¿Perdón? ¿Qué pasó luego de que acabó en la Universidad de Columbia? Bueno, ¿Regresó al Ecuador? No, poco después, meses después de haber terminado la universidad, nos casamos con Finita, pues, y fuimos durante 2 años. ¿La conoció en Estados Unidos? Sí, yo la conocí en Nueva York. Y fuimos a vivir 2 años en Caracas, del 45 al 47. Y cuando la empresa que yo trabajaba, una empresa norteamericana, me trasladaba para encabezar la oficina de ellos en Terranova, nada menos al norte, mucho frío, decidí no aceptar ese cambio y más bien aprovechar para regresar al Ecuador y iniciar la profesión acá. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó al Ecuador? ¿A qué se dedicó? ¿En dónde trabajó? Bueno, primero, como la familia, pues básicamente somos monos. La idea era trabajar en Guayaquil. Había habido 2 o 3 personas e instituciones que me habían hablado de proyectos, pero no se concretaba, y en eso la Liga Ecuatoriana Antituberculosa decidió hacer un dispensario acá en Quito, y sabiendo que yo había hecho la especialización en la universidad en arquitectura hospitalaria, me invitaron que venga a hacer el proyecto. Vine, pues el proyecto se hizo y ya me quedé en Quito. Se presentaron muchas posibilidades ya de trabajo
particular y varias construcciones de diversos géneros, me quedé acá en Quito. ¿En dónde vivía en esa época? En esa época, a ver, la primera casa que era arrendada era en la calle Cordero. No, primero en la calle Vaquerizo, la Vaquerizo. Y cuando compré a través de la caja de pensiones en la calle Cordero, nos pasamos ahí. Y ahí estuvimos hasta que fuimos a Washington a trabajar en el Banco Interamericano. ¿A qué edad nace el primer hijo de ustedes? ¿Cuántos hijos tuvo? En total hemos tenido 9. 9 hijos. 9 hijos, viven 8. Una de las bebés falleció consecuencia de leucemia que tuvo. Y se acababa de ella misma también de graduar de universidad cuando se detectó la leucemia y 3 años después falleció. Pero entre los 8 hijos que quedan, tenemos 23 nietos. Algunos de los nietos ya se han casado, varios de ellos, y tenemos 31 bisnietos. 31 bisnietos. Para el mes de agosto esperamos bisnieto número 32. El primer hijo, decía, nació ¿en qué año? Nació aquí en el Ecuador. A ver, del primer hijo nació en Venezuela. En Venezuela. Es mujercita, y entonces, como le dije, estuvimos viviendo 2 años en Venezuela. Entonces ella ya nació allá, la primera. De ahí desde la segunda hasta el 8º, todos nacieron en Quito. Y el 9º nació en Washington, cuando estaba en el Banco Interamericano. De manera que de los 9 hijos, 7 son nacidos aquí en Quito, quiteños. De repente que alguien por el apellido les dice que son monos, ellos protestan que no. El mono es papá. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Banco Interamericano? 8 años y pico, desde, sería desde el mes de septiembre del 60 hasta noviembre del 68. ¿En qué momento de la vida se da esa afición por la política? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Y yo digo que el culpable de que yo entre en política es el presidente Galo Plaza, porque cuando vino el terremoto de Ambato en 1949, en agosto del 49, él al principio quiso hacer un contrato con algún grupo de técnicos extranjeros, pero los costos eran pues por encima de la capacidad del Ecuador, y entonces él, Galo Plaza, hizo una especie de conscripción cívica de un poco de jóvenes profesionales, que la mayoría del grupo había estudiado fuera del país, y de ese grupo que seleccionó quedamos 3. El ingeniero Wilson Garcés Pachano, ambateño, que se graduó en la Universidad de Chicago, el Instituto Tecnológico de Chicago. El otro era el arquitecto Leopoldo Moreno Lor, que estudió en Londres, y el otro era yo, graduado de Columbia University, que hice posgrado en la Universidad de Wisconsin. Entonces, del grupo de los 3 se dividió el trabajo, y a mí me tocó dirigir lo que se llamaba la oficina de campo en Ambato, y por lo tanto ser responsable de toda la investigación socioeconómica previa, ¿no?, a cualquier diseño. En nuestra profesión también es como arquitecto, que es nuestra profesión, necesitamos que nuestra obra
sea ejecutada por un cliente, ¿verdad? Nosotros en la arquitectura no podemos decir vamos a hacer un hospital o una escuela, lo que sea, porque nos da la gana, ¿no? Como es para un pintor o para un escultor, en esas artes puede obedecer a un impulso, a un deseo. Nosotros los arquitectos necesitamos que haya el sujeto cliente, ¿verdad? Y entonces, si íbamos a planificar la reconstrucción de la provincia de Tungurahua, debíamos hacer una investigación de cuál era el caso de la ciudad, cuál fue, en primer lugar, su grado de deterioro por los daños del terremoto, que no recuerdo de qué intensidad fue, pero que según algunos de los técnicos fue de menos intensidad que el último que hemos tenido aquí en la costa ecuatoriana. En todo caso, esa investigación de la realidad ecuatoriana, que reflejada en la provincia de Tungurahua, creo que al grupo de los tres nos abrió un poco los ojos de cuál era la realidad ecuatoriana, y comenzábamos a hacer un poco de planificación, no solo de edificios tales o cuales, sino inclusive del desarrollo urbano de las 41 poblaciones que tenía la provincia, la capital, las cabeceras cantonales y pueblos. Y a mí me comenzó a doler realmente que lo que estábamos haciendo, trasladado en unas lindas láminas a color, muy especificando lo que eran las diversas fases del proyecto de desarrollo que proponíamos, le iba a tocar decidir a terceros que lo nuestro iba a quedar en lindos libros que iban a alguna biblioteca para que la gente no los lea siquiera. Y entonces eso fue lo que me hizo buscar la iniciativa en la vida política para ser no solo un planificador, sino un ejecutor. Y en ese tiempo los dos partidos principales eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Mi padre había dicho siempre que él era de pensamiento liberal, pero que él nunca se había afiliado al Partido Liberal Radical por aquello de que era un poco anticlerical. Mi padre, pues, un hombre católico, y por lo tanto, a pesar de tener una inclinación liberal, nunca se hizo liberal. Pero debido a ese ancestro, mi primera preocupación fue buscar un poco de gente del Partido Liberal para informarme de qué hacían, qué proponían. Y un tío mío era miembro de la directiva liberal aquí en Pichincha, y le pedí a él que me lleve a una reunión, en realidad fueron varias, del Partido Liberal, y en ese tiempo el Partido Liberal funcionaba en un piso arrendado en la calle Venezuela, un local de uno de los primeros edificios que era de grandes espacios abiertos, estructura de hormigón armado. Y entonces en ese segundo piso que alquilaba el Partido Liberal había mesas de billar, mesas de ping-pong, mesas de lo que era el juego de la gente mayor en ese tiempo, el tresillo con naipe español, ¿no? Y entonces fui allá y los liberales estaban unos
jugando cartas, otros jugando billar, otros ping-pong, en fin. Y cuando este Wambra, porque de los muchachos, pues comenzó a tratar de hablar un poco de política, no hubo mucha aceptación por gente que era ya mayor de probablemente 40, 50 años, ¿no? Y que me veía pues un mozalbete. Entonces, a través de un amigo que, en realidad un cliente mío, que era conservador, le pedí que me lleve a las reuniones del Partido Conservador. Partido Conservador en ese tiempo trabajaba en un sitio arrendado en la calle Bolívar, entre Sucre y Venezuela. Y en ese segundo piso de menor extensión que el del Partido Liberal, había mesas de ping-pong, de billar, igualito. Y cuando este tío mío me dijo que por qué no me había afiliado a uno u otro, yo le dije, citando una frase que en ese tiempo se decía mucho, que los liberales iban a la misa de 6 de la mañana para que no los vean, y que los conservadores iban a la misa a las 12 del día para que los vean. Entonces cité eso, que era un poco un decir de esos momentos. Y más tarde, tal vez meses o no sé, 1 o 2 años después, vino al país, regresó el doctor Camilo Ponce Enríquez, que estudió aquí, se graduó en Chile, hizo un posgrado en Bélgica, y que trajo la inquietud de formar un tercer partido, y como movimiento se lanzó el Movimiento Social Cristiano, y yo fui uno de los 19 miembros fundadores, y no sé, usted conoció, ha oído hablar de Luis Gómez Izquierdo, ya murió hace algunos años. Él y yo firmamos por representación de la provincia del Guayas, y así, otros eran por Pichincha, otros por Tungurahua, 19 personas. Así se fundó el movimiento, yo fui uno de los 19 fundadores. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. Hoy en este noticiero vamos a tratar lo relacionado con la nueva política de hidrocarburos y el decreto 95 que puso en vigencia el señor presidente de la República. Yo le quiero decir a la audiencia que en el decreto 95 no existe el contenido, los ejes fundamentales de lo que sería una nueva política de hidrocarburos. Lo que existe en el decreto es toda una intencionalidad para transferir todos los recursos de la industria petrolera a compañías privadas. Eso está claramente expuesto en el decreto ejecutivo, en el artículo 4, en los literales D, a partir del literal D, E, F, G, H y J. Entonces, lo que está diciendo el gobierno dice, identificar los campos productivos que la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EPP Petroecuador, debe delegar
a la iniciativa privada para su reactivación e incremento de la producción. Y menciona, por ejemplo, que en el término de 60 días, ¿no?, el ministro tiene que presentar un informe sobre la situación de las refinerías, así como los procesos de licitación de gestión delegada a la iniciativa privada. Lo menciona el decreto, que permite identificar el estado de situación de todo el sistema de refinación del país. Entonces le da 60 días al ministro para que presente ese informe. Y luego en el literal F, en el término de 60 días, dice el señor presidente de la República, dice, también el ministro presentará un informe del estado del sistema de transporte de hidrocarburos. Eso dice el decreto. En el literal G, dice que se va a realizar la revisión y el diagnóstico de los procesos de comercialización de petróleo y derivados sobre lo que tiene que ver con el tema de las denuncias de corrupción, en donde se identifiquen precios, mercados y rutas del transporte de los hidrocarburos, que me parece que eso sí está bien. Iniciar una investigación a fondo de lo que es la corrupción de los hidrocarburos, ¿no?, de la comercialización del petróleo y de los derivados. Aquí le define que dice que permita determinar la trazabilidad. La trazabilidad es un lenguaje técnico, demasiadamente técnico, que el público no va a entender. ¿Qué significa la trazabilidad? Cuando debe decir más bien hacer una investigación a fondo, auditorías a fondo, fiscalización a fondo, para investigar la corrupción de la comercialización del crudo de derivados desde el periodo 2007 a diciembre del año 2020. Así debería enmarcar ese proceso de investigación, de manera que esté incompleto. Luego dice iniciar un proceso de renovación de los contratos para migrar libre y voluntariamente a un nuevo modelo de contrato de participación. Pero para eso tiene que reformar la ley de hidrocarburos, para poner los parámetros, los ejes, los puntales fundamentales en que consistiría el contrato de participación. Aquí tengo un libro de mi publicación, que se llama Contratos Petroleros, Iniquidad en el reparto de la producción, Henry Llanes. Aquí pueden identificar la barra roja. Este contrato estuvo vigente en los años 90. Las compañías llevaron, de cada 100 barriles, ellas llevaron el 81.46 de la producción. Y al Estado le quedó el 18.54. Aquí está la barra amarilla. ¿Queremos volver a este contrato? En donde las contratistas estaban exoneradas de las primas de entrada, derechos superficiarios, aportes en obras de compensación y otras imposiciones. ¿Queremos volver a este contrato, a este modelo? No. Esa no es la salida. Nosotros le estamos diciendo al señor presidente de la República en una carta que enviamos a la presidencia de la República. Aquí está, la carta que enviamos a la presidencia de la República con fecha viernes 9 de julio de 1921. Y lo que le estamos diciendo en la comunicación al señor presidente Lazo, que el decreto ejecutivo de la nueva política de hidrocarburos que menciona el presidente Guillermo Lazo en su decreto ejecutivo 95 requiere de precisiones. Por ejemplo, debería señalar cuál es la nueva visión que debería tener el país en la explotación de los hidrocarburos. Tampoco precisa los objetivos fundamentales, los mismos que deberían ser los siguientes. Industrializar los hidrocarburos para abastecer el mercado interno con producción nacional. Evitar la importación de productos básicos, gasolina, diésel, GLP y otros productos. Y de derivados con mayor valor agregado, tales como lubricantes, productos sintéticos, fertilizantes, urea, etcétera. 2. Definir claramente la participación de la empresa privada nacional e internacional en la gestión de la industria petrolera a través de contratos de asociación o de economía mixta, conforme lo menciona el artículo 306 de la Constitución de la República. Luego le estamos diciendo que la ley debe responder a lo que establece la Constitución de la República, artículos 1, 313, 314, 315, 316, 317 y 408. Eso le estamos diciendo en la comunicación. Le estamos diciendo le estamos proponiendo una disposición clave que debería ir en la nueva ley de hidrocarburos. Por ejemplo, incluir una disposición en la ley, en la que se diga que los costos de producción del barril del petróleo no deberían exceder del 20% del precio de la venta de hidrocarburo. Esta disposición es clave. Eso, solo que le incluya este artículo, prácticamente tendría el control de toda la industria petrolera y la mayor parte de los ingresos los recibiría el Estado. Es decir, a la inversa de lo que está aquí. Como digo en este libro, la barra roja o color tomate era la participación de las compañías petroleras en los años 90. La barra amarilla era el Estado. Nosotros lo que le estamos proponiendo a la inversa, que el Estado participe de la barra naranja
y las contratistas de la barra amarilla, ¿ya? Y con una sola compañía, y que ya la tuvimos. Esto le quedó en el contrato, un poco más incluso, en el contrato del consorcio CP Texaco. Mucho más, la barra color naranja era la participación del Estado. Y la barra amarilla era la participación de la compañía Texaco. En otras palabras, la compañía Texaco participó del 7% por los ingresos de cada barril de petróleo. Y el Estado participó del 93%. ¿Sí se dan cuenta? La enorme diferencia que había en los años 70, años 80, con la participación del Estado en la explotación petrolera. Ahora es a la inversa. En los años 90 ya acabo de mencionar. Y ahora con los contratos de prestación de servicios, cuando se cae el precio del barril de petróleo, del contrato de prestación de servicios, el Estado no recibe un solo centavo, porque son tarifas fijas que se las tiene que renegociar en un nuevo modelo de contrato. Mire que en los años 2015, precio del barril del petróleo, $42. Costo de producción del barril del petróleo, 32,18. El costo incidió en el precio en más del 70%, más del 75%. En el año 2016 vendimos un barril de petróleo en $35. ¿Cuál fue el costo? El costo fue de 32,18. El costo de producción incidió en el precio de venta del barril del petróleo en más del 80%. Queremos mantener ese tipo de contratos donde las compañías se les llevan la mayor parte del petróleo a través de los altos costos de producción cuando el precio del petróleo baja. Hoy lo estamos vendiendo al petróleo ecuatoriano $70, $71, $72, ¿no? Hay tarifas fijas que se les paga a las contratistas, $35, $37,50, $41. ¿Cuánto le queda al Estado con esos costos, con esas tarifas? El 50%. ¿Cuánto se lleva la compañía a través de una exagerada tarifa? El 50%. ¿Cuánto costaron con Texaco años 70, años 80? Los costos de producción fueron menos del 20%. Por eso le estamos incluyendo. Por eso le pedimos al presidente Lazo, a ver, vamos presidente y su gobierno, vamos a este tipo de contratos, ¿ya? Y que la operadora de los campos sea la compañía, la contratista, que sea una operadora internacional como Shell, como Mobil, de esa magnitud, no cualquier compañía, una sola compañía, no tantas, y el Estado que sea el mayor accionista. ¿Quieren ir a ese tipo de modelo? Yo le estoy diciendo que la operadora de los campos sea la compañía privada, ¿ya? Y sea accionista la compañía privada, pero que sus costos de producción no excedan del 20%. Esa es la condición principal. Vamos a ese modelo. Y lo mismo en la refinación a un contrato de economía mixta. Contrato de economía mixta, en donde el Estado sea el mayor accionista. El Estado pone el petróleo, pone la infraestructura petrolera y pone el mercado de 17 millones de usuarios. Ya, la compañía internacional, ¿qué pondría? El capital y la tecnología. Y que opere la compañía las plantas. Pero el Estado es el mayor accionista. Ojalá nos podamos asociar con DuPont, con la misma Shell, con la misma Mobil y con otras compañías que tienen el mismo perfil, la misma incidencia mundial, la misma incidencia internacional. A eso le va a sacar el petróleo, pero no con la misma política actual. Eso va a ser un fracaso total. No. Entonces, y además, señor presidente y señor ministro y gerente de Petroecuador, al señor presidente habría que presentarle un verdadero plan, donde esté la visión y los objetivos, hecho que no está. Y segundo, el tercer punto que debieron decir ustedes, es de que hay que ir a una nueva ley de hidrocarburos y a un nuevo contrato para definir las reglas claras de cómo hay que manejar la industria petrolera en función de una ley actualizada de la Constitución del año 2008 y en función de dos modelos de contrato, como lo acabo de explicar. Amigas y amigas, les vamos a seguir explicando esta materia en los próximos programas. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carter. La música tiene la virtud de convocar por subliminales medios a las personas cuando otras vías les son negadas por el poder. La pieza de rap titulada Patria o Vida ha tenido ese efecto revulsivo y se ha vuelto el himno de una protesta profunda, larvada y muy extendida en una sociedad que tras 60 años de fracaso en su conducción nos muestra por todas partes las costuras de un entramado social que al parecer no está dispuesto a aceptar más demoras, mentiras y subterfugios de un régimen que ha fracasado en todo, excepto en su decisión de jamás abandonar el poder. La canción Una alternativa de vida
al amargo y caduco mensaje de patria o muerte, un slogan vacío de una revolución anclada al pasado, a un mundo irreal e inexistente, de una guerra fría que terminó hace 30 años, con la quiebra económica, social, pero sobre todo ética, de un experimento político que se saldó con más de 100 millones de muertos, asesinado por las propias dictaduras que supuestamente los redimirían. Las noticias que nos han llegado de los acontecimientos suscitados el día de ayer, antes de que se produjera el habitual apagón informático al cortar el régimen el Internet, que daban cuenta de unas protestas y manifestaciones que de manera muy amplia y extendida se han producido simultáneamente en toda la isla de Cuba, de oriente a occidente, exigiendo un cambio de gobierno, un fin a ese dinosaurio que persiste en su intento de perpetuarse indefinidamente, aún en cuidados intensivos en el poder. Ha sorprendido el coraje y la valentía de una sociedad que, a sabiendas de los riesgos que implica expresarse en una dictadura represiva y brutal, lo ha hecho y de manera masiva. Pensar, sin embargo, que el régimen vaya a irse sin resistencia resultaría completamente ilusorio. El dictador Díaz-Canel salió al aire de inmediato convocando al, entre comillas, al combate, según sus palabras, a los que llamó revolucionarios, para que en las calles enfrentaran a los traidores y vendidos al imperialismo, que en las imágenes que llegaron al menos no lucían muy diferentes de los miles y miles de migrantes cubanos que llegan por estos lares huyendo de la miseria, la opresión y la certeza de que en su tierra, la tierra de Martí, no tendrían ninguna oportunidad de progreso o de mejor vivir. Y es que resulta muy fácil convocar al combate cuando los únicos propietarios y tenedores de las armas son los incondicionales del régimen, los que saben que cualquier exceso, que cualquier crimen, que cualquier asesinato será bendecido y santificado por una dictadura criminal. El ADN de las dictaduras comunistas, y para el caso de todas las dictaduras, les impide actuar de otra manera, so pena de perder el control cuando la población les pierde el miedo. La antigua Unión Soviética jamás tuvo el menor reparo en utilizar la fuerza sin ningún límite para reprimir cualquier voluntad de cambio. Así lo hicieron en Alemania Oriental en 1953, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en el 68 o en Polonia en los 80 del siglo pasado, cuando los títeres locales se mostraban incapaces de aplicar la mano dura, durísima, que la dictadura comunista soviética exigía a sus estados vasallos cuando sentía la más leve amenaza a su poder absoluto. Esa es una impronta indeleble a la cual la dictadura no puede renunciar. Asistiremos en los próximos días a un terrible drama humano con muchos miles de presos y de ciudadanos que serán castigados por mecanismos inicuos, como el retiro de sus cartillas de racionamiento, castigo que en las condiciones de miseria cada vez más aguda de la isla es casi una sentencia de muerte. Con claridad se ve la aplicación de una receta universal en el modelo socialista. Es absolutamente clave para la supervivencia del régimen la creación y la perpetuación de la miseria entre la mayor cantidad de personas posible. La prosperidad es un peligroso enemigo al que se debe enfrentar, pues conlleva la posible independencia del ciudadano que ya no dependerá del Estado para su existencia, sentando un mal ejemplo nefasto y subversivo. La prosperidad tiene también el riesgo de que, al poder pensar y educarse, por estar más allá de la lucha diaria por las necesidades elementales, se empiece a cuestionar al régimen por sus falencias y sus fracasos.
Pero tal vez lo más importante es que una miseria bien administrada le permite a la dictadura un amplio margen de discrecionalidad para premiar o estimular a sus cuadros más importantes para el mantenimiento del poder. Esto es, la policía secreta en primer lugar y las fuerzas armadas y policiales. Se ha podido ver ya en las imágenes llegadas las violentas agresiones y detenciones a los manifestantes y la manifiesta voluntad del régimen por utilizar cualquier medio que sea para desactivar, por el socorrido mecanismo del terrorismo estatal, la movilización social observada. El terror es, para la dictadura, la más importante herramienta de control y amedrentamiento del pueblo. La convocatoria del dictador Díaz-Canel, en efecto, a la guerra civil, no es más que una abierta amenaza a la población que proteste de ser agredida, avaliada o apaleada por los supuestos revolucionarios, una vaga entelequia que ampara a los matones paramilitares del régimen encuadrados en los tristemente célebres CDRs, las unidades de espionaje y delación tan esenciales en las paranoicas dictaduras comunistas, parte clave del sistema general de vigilancia y de represión. La traición a los propios es muy bien pagada en ese tipo de sociedades. Quisiera recordar las palabras de una canción de Violeta Parra para terminar, cuando expresaba su indignación y que tan bien se aplican a lo que por tantos años está sucediendo en Cuba. Y decía Violeta: miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que le están degollando a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia sabiendo que mataban a la inocencia. Sospecho que para que Cuba pueda retomar el tren de la historia y moverse hacia adelante, hacia el futuro, mucha sangre y mucho dolor están aún por delante. La presa del poder no será fácilmente soltada por el perro rabioso de la dictadura. Muchas gracias. Editorial. Las órdenes de Jorge Yunda, por Ramiro Ruiz. El señor Jorge Yunda no necesita gobernar más el municipio de Quito. En esos meses oscuros, la Secretaría del Gobierno Cantonal envió los expedientes de remoción en un escandaloso desorden. Gracias a ella, Yunda siguió en el ejercicio de sus funciones. Desde entonces, los quiteños han permanecido estupefactos. El trámite para el análisis formal de la remoción de Jorge Yunda como alcalde de Quito fue admitido este 18 de junio de 2021 por el Tribunal Contencioso Electoral TCE y desde el lunes 21 de junio corrieron 10 días para que el organismo se pronuncie sobre la destitución. Esto significa que el destino de Yunda se conocería hasta el 2 de julio de 2021 y así sucedió. El 1 de julio de 2021 el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TCE concluyó que el Consejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COTAC durante el proceso de remoción del alcalde. De acuerdo con la ley, es la última instancia para ratificar o revocar la decisión del Consejo Municipal. No existe posibilidad de reclamo. El alcalde puede solicitar un recurso de ampliación o aclaración, pero no puede afectar o cambiar el dictamen. Yunda oficialmente dijo que se mantendrá en sus funciones a la espera de la resolución de la Corte Provincial. ¿Por qué Yunda siguió en funciones? Por un oficio que debía llegar al Consejo Municipal con la explicación que el proceso de destitución había sido legal, a más de otro documento de la Corte Provincial que ratifique la resolución de destitución por delitos tipificados por la ley. La justicia lo hará feliz o infeliz a Yunda y restituirá la tranquilidad de la ciudad de Quito. Lo que hace infeliz al pueblo ecuatoriano es la ineficiencia de
de la Asamblea. No sabe qué hacer con los 400 proyectos de ley represados y la derogación de otras leyes que le dan jugada libre a la injusticia. Solo en Ecuador los delincuentes, enfermos y de la tercera edad pueden quedarse en la casa bien atendidos y las coimas funcionan y puedan salir del país en búsqueda de la tranquilidad a pesar de los delitos que cometieron. Las leyes absurdas y débiles facilitan la impunidad. Este es el problema grave del país. Además de heredar de los conquistadores, es el carácter atávico de los frívolos que les cuesta cumplir con la ley, pero utilizan la inteligencia para la trampa y la evasión. Está a la vista que el grado de la velocidad del desarrollo económico de un país pueden depender de la calidad y la eficiencia de un sistema legal. La corrupción en el sistema judicial destruye la economía, la moral y la ética. ¿Por qué algunos países tienen sistemas legales más eficientes que otros? Algunos estudios recientes concluyeron que una de las variables que explica las diferencias en la eficiencia de la justicia en distintas partes del mundo se halla en la herencia colonial. En el centro de investigación denominado La Porta, analizaron los sistemas judiciales en muestras de 49 países de todo el mundo. Encontraron una relación fuerte entre los sistemas legales y la tradición colonial a la que pertenecen. Los países colonizados por los anglosajones muestran grados más altos de protección a los inversionistas y menos corrupción que los países colonizados por Francia y España. La Porta diseñó un índice de calidad del sistema judicial. Asignaron a cada país una calificación del 1 al 10. Las notas altas indicaban los mejores sistemas judiciales. Manejaron 5 medidas para evaluar la calidad del sistema legal: eficiencia, imperio de la ley, riesgo de corrupción, riesgo de expropiación y riesgo de incumplimientos contractuales por parte del gobierno. Los países de herencia legal franco-española obtienen peor puntaje que los estados de herencia anglosajona, alemana y escandinava. Jorge Yunda se preparó como actor de vivo retrato de Correa. Trabajó muy bien como populista. Primero consiguió el caos administrativo, después hizo dinero con jugadas ilegales. Por último cayó en manos de la justicia. Esto hizo a Rafael Correa Delgado en el gobierno y destruyó al país. Lo hizo también Jorge Yunda y destruyó al municipio. Por Ramiro Ruiz. Decreto Ejecutivo número 95. Roberto Vaquerizo Carbo. Importante resulta la firma del Decreto Ejecutivo número 95 del presidente Lasso para implementar un cambio integral en la política petrolera con miras a aumentar la producción a 1 millón de barriles diarios. Con esta firma cumple con otro de los ofrecimientos de su campaña. Los escépticos no faltan y ya comenzaron a dar su opinión y, por supuesto, dudando en particular respecto a alcanzar la meta fijada y que si se acelera la producción, el petróleo se acabará antes de la fecha prevista. Lo que cuenta es la acción que está encaminada a medir sus ventajas. Peor es el seguir igual. Con el decreto se piden números de las petros y empresas extranjeras, tipo de ventas, compradores, intermediarias y otras necesarias. Plantea, siguiendo el modelo de la colombiana Ecopetrol, que la nacional capte inversión privada sin perder su condición estatal. Efectivamente, Ecopetrol cotiza sus acciones en los mercados bursátiles internacionales y, por tanto, está sometida a la rigurosidad de proveer información disponible a todos. Con los dineros se crearían fondos para el programa de nutrición de niños y para los habitantes de las zonas con yacimientos. También se cambiará la modalidad de los contratos de administración a participación. Ciertos pozos serían concesionados. Venderían las gasolineras. No es menor cosa la que el gobierno se propone ejecutar al amparo de políticas ambientalistas. Con la cooperación de los sectores políticos y con el practicismo que caracteriza a los países comunistas y socialistas como China y Noruega y capitalistas como Estados Unidos de América, no debemos quedarnos atrás. Hay que empujar la idea para convertirla en realidad, la que después del OCP es la de mayor trascendencia. La vacunación es un ejemplo de que se avanza. Sería bueno eliminar la tabla de consumo de drogas
y revisar las tasas de intereses. Si el Banco del Pacífico las fija a la baja para préstamos productivos y de consumo, se verá su efecto inmediatamente. Roberto Vaquerizo Calvo. Isa o Barbarie, por Fernando Balseca de El Universo. Leonidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, es uno de los políticos más sectarios, dogmáticos y agresivos que actualmente viven en este país. Para comprobar esta certeza, aparte de observar sus acciones y declaraciones públicas reñidas con la ley, basta leer el libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador 2020, que firma el mismo Issa, Andrés Tapia y Andrés Madrid, con el que pretenden demostrar el supuesto carácter insurreccional de los acontecimientos de octubre de 2019, que según ellos fue una rebelión histórica y hasta heroica de la lucha del pueblo. El libro no tiene la intención de invitar a una seria comprensión sobre aquellos sucesos, actos vandálicos en los que se quiere que, por haber sido disque populares, justifiquen toda agresividad y violencia contra bienes y personas, pues no está hecho para debatir, sino para imponer. De ahí que no exhiba más el mínimo sentido de autocrítica, algo típico en los fanáticos de izquierda. Después de casi 300 páginas, los firmantes estampan la solución final: comunismo idoamericano o barbarie. Esto es, toda su argumentación está sostenida en una ceguera histórica de la cual irresponsablemente los firmantes no hacen cargo. Poco original en el libro se señala que el socialismo, comunismo, con abolición del Estado burgués y abolición del capitalismo, es la única opción para los oprimidos del Ecuador. Para Issa, Tapia y Madrid, el muro de Berlín no fue derribado por la gente. La historia les ha demostrado que no existen países exitosos socialistas de corte marxista-leninista del planeta, que los que han habido y hay concebidos por individuos y grupos de poder malvados castigan cruelmente a sus ciudadanos, recortándoles el horizonte de la vida. Estallido está redactado como si la utopía socialista comunista recién será erigida con Issa a la cabeza. En esta concepción fanaticosa, ni Lenin ni Stalin asesinaron a millones de soviéticos, ni Mao tampoco asesinó a millones. Para Issa, Tapia y Madrid, tampoco Pol Pot ni la dinastía familiar de gobernantes norcoreanos exterminaron a millones de ciudadanos. Para ellos no hay exiliados cubanos ni desplazados venezolanos. Sin una pizca de autocrítica ante las ideas que propugnan, creen que el socialismo, comunismo llevará a los oprimidos a una plena liberación. Impregnados de una jerga universitaria dogmática y sectaria, terminan aventurando con el que el Ecuador necesita un comunismo idoamericano. Estallido no es una invitación para discutir sobre la política ecuatoriana, sus actores diversos, sus fuerzas sociales, sus intereses económicos y productivos y sus proyectos de país. Estallido formula la siguiente amenaza a la sociedad ecuatoriana: si no se cambia estructuralmente la barbarie del capitalismo, la insurrección popular crecerá hasta destruir el Estado burgués y liquidar a la burguesía ecuatoriana. Si los gobiernos y los sectores con poder persisten en un modelo de capitalismo liberal, Issa, Tapia y Madrid impondrán con agresividad y por la fuerza una grandiosa sociedad comunista, indoamericana y delirante, justamente otro tipo de barbarie. Por Fernando Balseca de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.